Pensar la música es un proyecto que se ha venido trabajando desde grado sexto hasta grado 11. Inicialmente se trabajó en ciencias sociales, posteriormente en filosofía, y a lo largo del camino otras áreas se han venido involucrando. Es el caso de lengua castellana y algunos profesores de primaria. Lo que busca específicamente el proyecto es desmarcar una educación tradicional por una educación más activa, donde a partir de la pedagogía por proyectos buscamos involucrar a los estudiantes, donde tanto maestro como estudiantes aprendemos todos de todos y construimos una propuesta desde los ejes temáticos del plan curricular que corresponde a la asignación de las materias. Lo más relevante de la propuesta del proyecto Pensar las Músicas es que nuestra institución ha mejorado los resultados de las pruebas saber en cuanto al aspecto de la lectura crítica. Los chicos han mejorado su proceso de lectura, su proceso de escritura. También evidenciamos que hemos tenido mucha retención en los estudiantes dentro de la institución debido a que este proyecto permite que los estudiantes se involucren, ya que el proyecto genera diferentes estrategias y dinámicas alternativas para que los chicos puedan adquirir el conocimiento, que ellos entienden que no solamente el conocimiento se adquiere a través del libro, sino que hay otras diversas formas de aprendizaje en donde los chicos como que captan más su interés en la clase, se motivan mucho en estar en la clase. Entonces creemos que el proyecto sí genera como esa relación entre el docente y el estudiante, y que de una u otra manera esto ha generado en los estudiantes un pensamiento crítico, son más analíticos, más propositivos frente a las diferentes situaciones que plantea nuestro contexto y nuestro país. Los mayores logros tienen que ver directamente con la institución en relación a los procesos lectoescriturales, en el sentido de que los muchachos se han involucrado en esta línea de una manera diferente. Yo considero que es desmarcar la enseñanza tradicional por otras formas de pronto más creativas, muy por el lado de los lenguajes, porque muchas de las canciones son propuestas también por los muchachos. El backup crece con las propuestas que ellos continuamente han venido trabajando. Eso a nivel de pronto institucional en relación a los estudiantes. Con respecto a los docentes, otros maestros también han venido aplicando las rejillas, aplicando los esquemas, y desde la indagación de las canciones ellos también las vienen abordando. Lo que debe mejorar en nuestra propuesta es que sería muy interesante que los demás docentes de las demás asignaturas se involucraran en este proceso. O sea, este proyecto ha sido tan fundamental que ha trascendido no solamente en la localidad, en nuestro país, sino que ha llegado a México, y pues muchas veces los compañeros como que no valoramos eso que los compañeros nos pueden brindar. Entonces yo considero que si más compañeros de las diferentes áreas nos pudiéramos involucrar en el proyecto, yo creería que obtendríamos mejores resultados con nuestros estudiantes en sus procesos de lectura, de escritura, y motivándolos hacia que fueran más argumentativos, más propositivos y más analíticos. Inicialmente el proyecto se socializa a nivel de la institución, con el área, con el ciclo de bachillerato, con el ciclo de primaria, pero en la medida en que el proyecto empieza a coger fuerza, en la medida en que los muchachos empiezan a producir también sus materiales, el proyecto empieza a sistematizarse. Eso implica empezar a salir de los espectros del colegio. Es como empiezan a llegar algunas invitaciones de universidades de aquí de la ciudad de Bogotá, de la Secretaría de Educación de Medellín, y se ha podido llevar la voz de los estudiantes a partir de sus trabajos, a partir de sus experiencias. Un componente interesante es que la propuesta recibió una invitación hace 5 años por parte de la Universidad de Guadalajara, que es una universidad que tiene el componente muy fuerte sobre el lado de etnomusicología, que es la línea sobre la cual se trabaja el proyecto, la interpretación de las músicas en contextos, en los tiempos y por intencionalidades. La propuesta es muy bien recibida, y en esa oportunidad, gracias al trabajo que se lleva desde Colombia, permitió pertenecer a la red oficial de los maestros de historia de México. Eso ha permitido que cada año seamos invitados, que cada año llevemos nuevas cosas, nuevos escenarios, nuevas producciones, escritos de los chicos,
para llevar la voz de los niños del distrito en relación a procesos de investigación e innovación, porque tiene de una u otra manera los dos componentes. Son distintos los aspectos como el proyecto ha impactado. Considero que con los estudiantes una manera de hacer querer la ciencia social, la filosofía, de que se acerquen al conocimiento de otras maneras, desde otros lenguajes, que se permita de pronto explorar su creatividad, es una herramienta muy fuerte para que ellos hayan hecho parte del proyecto de manera activa. No obstante, los padres de familia también los ven involucrados y de una u otra manera eso revierte también el proceso académico a nivel de rendimiento con los estudiantes. Sin embargo, a nivel de comunidad educativa considero que hay un componente muy interesante y es cómo se le lleva a los maestros de ciencias sociales, filosofía, español, otras maneras de llegar al aula, otras maneras de enseñar, otras maneras de aprender, otras maneras de interactuar con los estudiantes. De esta manera, lo que empezó como un trabajo sencillo, como un trabajo experimental, a mi juicio hoy se convierte en una metodología para acercar a los niños al pensamiento crítico y al mejoramiento de los procesos de lectura y escritura. Nosotros éramos el peor curso del año pasado, éramos rebeldes, éramos una porquería. Normal estábamos como que, bueno, pues como todas las clases entrábamos a hacer solamente recocha. El profesor captó nuestra atención con que, bueno chicos, acá vamos a trabajar diferente, acá no va a ser la dinámica de siempre, yo acá llego a explicarles, no, acá vamos a trabajar diferente. Cuando empezó con las canciones, nosotros como que, pues, bueno, ¿y esto qué? No solamente es para enriquecer a la clase, sino para darnos como a nosotros mismos, como en nuestro bagaje personal, ayudarnos a crecer en eso. Bueno, pues a mí me parece fantástico el proyecto, ya que el profesor, normalmente los profesores enseñan, o sea, matemáticas, sociales, estadística, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos enseña realmente son cosas para la vida. O sea, no es centrarnos en la filosofía, por ejemplo, estudiar, por ejemplo, filósofos de la antigua sociedad, sino que estudiar el pensar de la actualidad y de cómo mejorar ese pensar, de cómo hacer que la gente ya no sea esclavizada, por decirlo así. Eso es un proyecto fantástico, ya que desde sus inicios ha hecho eso, ha hecho despertarnos más nuestra creatividad, nuestro pensar, todo. Este proyecto, Pensar las Músicas, nos enamoró básicamente a todos los docentes de ciencias sociales como docente lo estoy implementando con los grados sextos y décimos, no solo acá en la institución, sino fuera de la institución. Los chicos se enamoraron porque realmente es otra manera de ver las ciencias sociales. No es solo como lo hacíamos tradicionalmente, sino que a través de la música les estamos enseñando una nueva visión del mundo. Y los mismos estudiantes ya participan trayéndonos diferentes tipos de canciones y mostrándonos el mundo como ellos lo ven. Cuando el docente no es cuadriculado en su quehacer pedagógico, cuando ve que no solo son los 4 muros y que hay muchos recursos por explotar y que le llega al chico y el chico se engancha con eso, usted puede hacer muchísimas cosas en el aula. Salomón lo logró a través de la música. Puede abordar todos los temas que quiera frente a las temáticas propias de la asignatura y lo consigue. Los chicos vienen enamorados de la clase. Y uno como directivo, pues feliz porque no genera problema, todos contentos, los papás contentos y la producción a nivel pedagógico es buena. Esa es la clave del proyecto de Salomón.